bendecir tu nombre, engrandecer tu nombre. Tú eres grande, nosotros no. Tú eres soberano, nosotros no. Señor, muchísimas gracias. Señor, queremos temblar ante esta palabra, no con sabiduría humana, no con palabras elocuentes. Señor, ninguno somos nadie ante ti, yo no soy nadie. Tu palabra es lo más alto. Señor, permite que tu palabra brille hoy en cada corazón. Tú eres el único que rompe corazones de piedra, coloca el corazón de carne. Muchísimas gracias. Amén. Bueno, muy buenos días. Esta es la semana número 22 en Efesios y ya estamos en el capítulo número 2. Nos hemos estado contemplando y deleitando en lo que es la gracia, definiendo la gracia. Hace poco escuchamos un testimonio acerca de gracia. Cómo la gracia que ha alcanzado a hombres malos, a hombres pecadores, permite y hace que estos hombres sean totalmente nuevos y puedan ejercer gracia hacia otros. Tratando entre nosotros de buscar en la Escritura cómo definir gracia. Cómo definir lo que no merezco, que es el significado literal de gracia, lo que no merezco. Ahora quisiera leerle un extracto de la vida de Dirk Williams. Tal vez usted ha escuchado esta historia, pero esta historia nos refleja cómo la gracia transforma la vida de un hombre y permite que ese hombre ofrezca gracia a sus enemigos. Tal vez usted lo ha leído en el libro de la Ley de Cristo de Charles Slater, pero yo quisiera que usted la escuchara muy atentamente. Un relato más extenso de la vida de Dirk Williams, quien murió en 1569. Esta nos proporciona un ejemplo de este amor sobrenatural, semejante al de Cristo por los enemigos de uno mismo, al ser puesto en práctica bajo las circunstancias más difíciles. Quisiera que usted imaginara que esta es su historia. Dirk Williams vivía en Holanda. Durante los últimos años de persecución católica, bajo el reinado del Duque de Alba, en 1569 fue juzgado y condenado por volverse a bautizar. Los católicos bautizaban niños. Este hombre creció, vio el Evangelio, el Señor abrió sus ojos y dijo: yo no me bauticé cuando creí, necesito creer para ser bautizado. Y en ese tiempo fue sentenciado oficialmente y acusado por crímenes tales como haber sido él mismo rebautizado en su juventud y como haber permitido que varias personas se rebautizaran en su casa, todo lo que era contrario a la supuesta santa fe cristiana católica. Por esto, un tribunal lo sentenció a ser ejecutado con fuego hasta que muriera. Y declaró: todos sus bienes son confiscados en beneficio de su majestad real. La parte inusual de la historia de Dirk comienza cuando él logró escapar del castillo que usaron como cárcel. Hizo esto escapándose por una ventana, deslizándose por una cuerda hecha de trapos anudados y descendiendo hasta el foso cubierto de hielo. Resulta que un guardia lo vio escapando y lo persiguió. Debido al peso de Dirk, estaba reducido por haber comido solo raciones carcelarias. Pudo cruzar
por la fina capa de hielo de un estanque sin problema. Pero su perseguidor, siendo más pesado, rompió el hielo. Y cuando Dirk volteó y oyó los gritos del guardia pidiendo ayuda, auxilio, perezco, se dio cuenta que había una vida que estaba en peligro, la vida de su enemigo, y regresó a rescatarlo. Después de este acto de misericordia y de rescatar al perseguidor, él fue capturado por el mismo guardia y llevado de nuevo a la cárcel. Esta vez, Dirk no se le iba a escapar. Él fue colocado en una pequeña habitación con gruesos barrotes, en la parte más alta y superior de la torre de una iglesia católica. Poco después fue conducido a la hoguera para ser quemado. Testigos de la ejecución dijeron que el sufrimiento excesivo en el dolor de su muerte fue horroroso, debido a la incompetencia de sus verdugos y al fuerte viento que dispersaba las llamas de la mitad superior de su cuerpo. El autor de este libro nos comenta este relato de la compasión de un cristiano por sus enemigos. A pesar de su maldad extrema y dureza de corazón, todavía recuerda a los ciudadanos de Holanda el hecho ocurrido. Todavía se predica el Evangelio desde esta historia. Gracias a nuestros enemigos. ¿Quién tiene el poder para hacer esto en hombres como nosotros? Quisiera que nos introdujéramos a Efesios capítulo 2. Vamos a ver una vista panorámica. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él, o sea Cristo, os dio vida a vosotros, que estabais en una condición muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuál es la condición del hombre sin Cristo? Muertos físicamente. Para Dios están muertos en sus delitos y pecados. El hombre está muerto ante Dios. El hombre es un criminal ante Dios. El hombre es lo que es, un vil pecador. Pero a pesar de esto, el versículo 1 se introduce y dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais en una condición muertos. Eras un criminal y a pesar de esto te da vida. Solo el poder de Jesús, solo el poder de este evangelio puede resucitar muertos. Si tú tienes a Cristo, si Cristo ha cambiado tu vida, tú ya no estás muerto para Dios. Pero si tú no reflejas la vida de Cristo, si la vida de Cristo no está en ti, entonces esto significa una cosa: que estás muerto en tus delitos y pecados. Versículo 2. Estamos dando una vista panorámica. En los cuales, ¿qué dice? En los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo. ¿Anduvimos en qué? En delitos y pecados. Sí, el versículo anterior nos está diciendo: ustedes son criminales, ustedes han pecado contra Dios. Hay un acta, hay una sentencia dirigida a cada persona. Y esta acta de sentencia lo está acusando. Eres culpable, eres culpable. El universo entero está diciendo: eres culpable, eres culpable. Y dice la carta que le escribe una iglesia: ustedes creyentes en otro tiempo, en otro momento, ustedes vivieron como está viviendo ahorita el mundo, pero ya no pueden vivir así. Cristo los está cambiando, Cristo los ha cambiado.
en los cuales anduviste en otro tiempo según las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O eres igual a Cristo, similar a Cristo, parecido a Cristo, o eres igual al príncipe de la potestad del aire, mejor llamado Satanás, que engaña al mundo y se engaña a sí mismo. Una persona que profesa ser creyente y su vida no está acorde a las Escrituras, entonces pudiera estar engañándose y diciendo: yo soy creyente, yo soy cristiano, pero en su vida no hay evidencia de que esto realmente haya sucedido, sino que más bien hay evidencia de que el príncipe de la potestad del aire, el diablo, está dirigiendo su vida. Versículo 3, otra vista panorámica. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos de una manera. ¿Cuál es la manera? En las pasiones de nuestra carne. O sea, éramos igual al resto del mundo. No hay forma de que el creyente se jacte y diga: yo no soy como ellos. Está el fariseo, está el publicano. El fariseo está orando a Dios con el pecho hacia arriba y diciendo: gracias a Dios porque yo no soy como estos otros. Gracias a Dios porque yo no soy como este publicano. Yo sí diezmo, yo sí ofrendo, yo oro frente a todo el mundo. Este fariseo no estaba justificado ante Dios, pero había un publicano que estaba arrodillado y no podía levantar la cabeza y decía: Señor, soy culpable, perdóname, no me mires, no soy propicio de ti, no soy propicio de una bendición, de una sonrisa tuya. No me mires, Señor. Él no podía, el publicano no podía levantar la mirada de la vergüenza que tenía ante Dios por ser pecador. Y aquí Pablo le está hablando a creyentes, a personas que con su boca están diciendo: soy cristiano. Y él está diciendo: todos ustedes que están leyendo esta carta, en otro tiempo, ustedes que confiesan que son creyentes, en otro tiempo ustedes vivían de una manera, bajo las pasiones de su mente, de su carne, satisfaciendo los deseos de carne y mente. Y esto solamente da un resultado. ¿Quiénes viven como vive el mundo? Los hijos del diablo. ¿Quiénes viven como vive el mundo? Los hijos de ira. La ira de Dios está completamente contra cada impío. Así este impío viva la mejor vida, su mejor vida ahora. Así este impío tenga las mejores riquezas, tiene la peor maldición, la ira de Dios está en su contra. Éramos igual al resto del mundo. ¿Cómo un cristiano se puede jactar? No hay orgullo. En un verdadero creyente no hay orgullo. Hay humildad. Hay reflejo de humildad. No necesita ser anunciada. Todos se dan cuenta de un creyente que es humilde, que es paciente, que es piadoso. ¿De qué manera vivíamos? Vivíamos por nosotros, no para Dios. Pero en Efesios capítulo 1 nosotros leímos que cuando Dios nos ha salvado, Él ha puesto un sello y ha dicho: perteneces al reino, me perteneces a mí, no eres de otro, eres mío. Soy suyo, Señor, te pertenezco. Ya no puede entonces el creyente vivir para satisfacción personal. Entonces analicemos y filtremos nuestra vida ante este texto tan grande. ¿Es para usted este texto el mejor texto? ¿El único y grande texto? ¿Es esta palabra para usted suficiente? ¿Es esta palabra para usted lo único que puede dirigir cada decisión, cada pensamiento, cada sentimiento? ¿O te parece bonita esta palabra, pero es mejor satisfacer tus sueños, tus metas, todo lo que quieres? Quiero. Si Dios está conmigo, bien, y si no, también. No podemos vivir como los otros. Éramos iguales al resto, pero no podemos vivir igual. Versículo 4. Pero Dios... A veces los peros significan
algo negativo, pero en este caso vemos un pero que nos tiene que alegrar esta mañana. A pesar de que nosotros éramos idénticos, iguales a estos pecadores que tanto juzgamos y que tanto señalamos, a pesar de eso, Dios, ¿qué dice el versículo? ¿Es rico o es escaso? Es rico, pero Dios, que es totalmente rico en misericordia. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Él es paciente para que procedamos al arrepentimiento, lo dice Pedro. Él ha cortado los días para que no perezcamos. Y este pero es una buena noticia. Pero Dios, a pesar de que tú eres así, pero Dios, que es rico en misericordia, mire lo que dice el texto: por causa del gran amor con que nos amó. Este pero es una gracia, o sea, un favor no merecido. Ese es ese pero. Dios abundante en gracia. Gracia gratuita, gracia sobreabundante. No podemos pagar esta gracia. La salvación no es el resultado, escúchame bien por favor, la salvación no es el resultado de las propias acciones humanas. Las personas quieren hacer algo para alcanzar a Dios. Las personas quieren intentar ser cristianos, pero esta no es la manera. ¿Cuál es la manera? Abandonarnos en la misericordia de Dios. Porque la causa de que Dios está otorgando misericordia y que Dios está salvando personas, créalo bien, porque Dios mira a su alrededor, Dios está salvando personas. Tan malos como usted y como yo, Dios los está salvando y los está cambiando, no los está dejando iguales. Versículo 5, aún, incluso, no solamente que tú eras igual al que está en el mundo, no solo igual, sino que estábamos muertos, aún, versículo 5, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos. Vuelve a repetirlo. Aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, versículo 5. Y el versículo 1 dice, estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo está haciendo un énfasis. Cuando lea la escritura, no pase por encima las cosas que se repiten. ¿Por qué Pablo está repitiendo otra vez aquí acerca de los delitos y pecados? Aún, incluso, Dios ha dado tanta misericordia, aún incluso cuando tú estabas muerto y no podías mirar a Dios, no podías escoger a Dios, no querías a Dios, Romanos 3. No hay quien busque a Dios, no hay ni uno justo. Sepulcro abierto su garganta. Por fuera se limpian, se lavan, pero por dentro son huesos muertos. Aún cuando estábamos muertos en nuestro delito, nos dio vida juntamente con Cristo. Un contraste. Estaba muerto en delitos y pecados. ¿Puede pensar usted en personas que han cometido pecados contra usted, contra una persona que usted ama? ¿Ha sido grave? ¿Quién ha pecado contra usted? ¿Quién es la persona más cercana a usted? Tal vez su esposo, tal vez su esposa, tal vez su hijo, tal vez su mamá, tal vez su papá, tal vez un compañero de trabajo. ¿Quién es la persona más cercana con la que más tiene relación a diario? Seguramente ha pecado contra usted y ha pecado gravemente, pero ninguna de esa cantidad de pecados es tan grave como los delitos y pecados que usted tiene contra Dios. Esta acta, esta sentencia que está en su contra y que es un problema, es el supremo problema del hombre. ¿Tiene usted muchos problemas? Este es su único y supremo problema. ¿Tiene usted problemas económicos? ¿Tiene usted problemas sentimentales, de depresión? ¿Económicos? ¿Tiene usted problemas en casa?
Nada de eso es comparado. ¿Tiene usted una enfermedad? Alguien que tiene una enfermedad muy grave, que lo hace sentir muy mal. ¿Tiene alguien que murió cercanamente? Ninguno de estos es un problema tan grande como el problema del pecado y los antecedentes que están en nuestra contra, acusándonos, señalándonos. Eres culpable, eres culpable, eres culpable, eres culpable. Pero el versículo 5 dice, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida, nos resucitó para que podamos arrepentirnos. Nos otorgó el arrepentimiento, nos otorgó la fe, nos otorgó la salvación. Fue hasta la cruz, derramó su sangre. Dios ha hecho todo esto, no tú, no yo. Dios ha hecho todo esto. Entre paréntesis, por favor obsérvenlo. ¿Qué tenemos entre paréntesis? ¡Wow! Por gracia sois salvos. Hemos venido hablando de gracia, gracia. Pero aquí nos lo dice directamente, en toda la cara, nos dice, por gracia habéis sido salvados, no por tus esfuerzos, no por tus confesiones, no por repetir palabras mágicas. Has sido salvado, no por tu gran fe, has sido salvado por gracia, por Cristo, porque Cristo murió como sustituto tuyo, porque Cristo bebió de la copa de la ira de Dios. Este es el extremo que algunos de ustedes, de los que están en este lugar, se encontraban igual que los que están en el mundo. No solamente siguiendo las pasiones y deseos de este mundo, sino que también cada uno de nosotros estábamos muertos sin amar a Dios. Solamente hay mucha gente que dice yo amo a Dios, pero quieren un beneficio de Dios. Quieren que Dios les arregle su matrimonio, quieren que Dios les arregle su negocio, quieren que Dios les arregle sus hijos. Quieren que Dios le dé una felicidad aquí terrenal, pero no quieren a Dios. Quieren el cielo, pero no quieren que Dios esté en ese cielo porque les fastidia la santidad de Dios. Y este es el extremo, que estábamos muertos, iguales que ellos, sin desear a Dios. Nuestro corazón no deseaba a Dios. Deseaba personas, deseaba sueños, deseaba metas, pero no deseaba a Dios. Y si esa es nuestra condición hoy, estamos en peligro. Nosotros y nuestra familia están en peligro. ¿Qué le estamos dando a nuestra familia de beber? ¿Qué le estás dando a tu esposa? ¿Qué le estás dando a tus hijos? ¿Qué le estás dando a tus padres? Por gracia habéis sido salvados. ¿Estás otorgando gracia, gracia sobre gracia? ¿Qué estás dando a tus hijos? Tal vez le estás dando todo lo que el mundo pueda ofrecer, pero no estás dando a Cristo. ¿Hay algún valor en el pecador? Alguien se podría levantar aquí y decir, Dios me ha visto a mí porque yo soy muy bueno. Dios me ha visto a mí porque yo soy el mejor esposo, la mejor esposa. Dios me ha visto a mí porque yo sirvo a la gente con pasión. ¿Alguien podría realmente, al comparar este texto, por gracia sois salvos, estábamos muertos en nuestros delitos de pecado, alguien pudiera pararse realmente y decir, es por mí? Si alguien lo hace, seguramente no conoce a este Cristo verdadero, no conoce la Escritura, no conoce al que venció la muerte. ¿Había algún valor en Pablo? Pablo escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Lo escribió por gracia, no porque él fuera el mejor. Él mismo se señala en Timoteo, cuando él escribe a Timoteo le dice, yo soy el primer pecador, porque si ustedes leen la historia de Pablo en Hechos, se van a encontrar con una persona que se llamaba Saulo. Y este Saulo perseguía personas que profesaban con su boca ser cristianos. Imagínense esa historia aquí en Venezuela.
Cristianismo prohibido. En el Instagram, en La Nación, no puedes tener una Biblia, no puedes congregarte. Los cristianos serán encarcelados y matados. Un ministro del gobierno llamado Saulo está persiguiendo en cada pueblo, en cada ciudad, en San Cristóbal, a aquellos que profesen ser cristianos. Ahí tu cristianismo puede ser movido. Cuando el cuchillo esté en tu garganta, cuando la pistola esté en tu frente. Niega a Cristo. Niega a Cristo y tu vida es salva. Todo el énfasis de la salvación es que la salvación es solo por gracia. Todo el énfasis que estamos leyendo en capítulo 2 es que el hombre tiene una condición, y no crea que es otro, es usted. Éramos criminales, éramos iguales a ellos. Podríamos hacer una lista de pecados de las personas que están a nuestro alrededor, pero jamás sería tan pesado como lo que nosotros hemos hecho en contra de Dios. Hemos dado la espalda a Dios, hemos ofendido a Dios. Y quizás esta palabra pueda ofenderle a usted. Pero la palabra primero nos hiere para sanarnos. Primero nos abre para sacarnos el corazón de piedra y luego nos coloca un corazón de carne. Versículo 6. Y con Él, o sea, con Cristo. Versículo 6. Y con Él nos resucitó. Con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo. Ya no pertenecemos a este mundo. Tenemos otra nacionalidad. Versículo 7. Léalo allí, es importante. A fin de poder mostrar. ¿Cuál es el fin de Dios? ¿Cuál es el fin de Dios en todo esto? A fin de mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. No lo confundan, no son riquezas monetarias. No lo confundan, no son riquezas en dólares. A fin de poder mostrar en los siglos venideros una y otra vez las sobreabundantes, no son escasas, no son pocas. Podemos colocar toda nuestra fe aquí. Las riquezas de su gracia, por su bondad. Escúcheme bien, por favor, es por su bondad. Para con nosotros en Cristo, a través de Cristo. Este versículo le da la gloria a Dios. ¿Puede usted amar este versículo? ¿Puede usted aprendérselo de memoria? ¿Puede usted predicárselo a su familia? Hay un Dios que ha sido misericordioso con hombres malos, con mujeres malas. El hombre no es el centro del universo. El hombre no es el centro de la Biblia. Hay historias en la Biblia de hombres, pero no es el centro, no es el enfoque. Cristo es el enfoque para con nosotros en Cristo. Sus abundantes riquezas. Dios mostrando, wow, Dios mostrando y desplegando su gloria. Y llegamos y aterrizamos en el versículo 8 y en el versículo 9. Si usted estuviera en una persecución mundial y solo tuviera estos dos versículos, en su mente, usted pudiera deleitarse una y otra vez y predicar el evangelio con estos dos versículos. Y le aseguro que usted vería personas salvas al escuchar solo estos dos versículos. Leanlo, por favor, leanlo conmigo. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mire el texto. Encontremos respuestas en este texto. Primera pregunta: ¿por qué has sido salvado? Encontramos en el texto, ¿no? No tenemos otro lugar a donde ir. Solo tenemos dos versículos. ¿Por qué has sido salvado? Dice, porque por gracia. ¿Qué es gracia?
favor inmerecido. No lo merezco, porque por gracia habéis sido salvados. Y Dios ha querido usar un medio. ¿Cuál es ese medio? La fe. Por medio de la fe. Punto. Si no existieran estos versículos adelante, pudiéramos estar confundidos. Pudiéramos decir, Dios nos salvó por gracia, pero gracias a mi fe. Pudiéramos estar confundidos. Si no leemos más, pudiéramos estar confundidos. Por medio de la fe, coma, y esto no es de vosotros. ¿Esto qué? Esta fe. Esta fe no es tuya. Esta fe que salva, esta fe salvífica, no es tuya. No es el resultado. Escúchame bien, por favor. La salvación no es el resultado de tus buenas obras, de tus buenas acciones. Y esto no es de vosotros. Esto no de vosotros. Esto no. Subráyelo ahí grande. Esto no es de vosotros. No lo es. No es por nosotros. Coma. Sino que es un don de Dios. Donde usted vea esta palabra don, es regalo. Eso es lo que significa en el original, en el griego, en cualquier idioma que usted lo busque. Don. Regalo. No lo mire de otra forma. No necesita mirarlo de otra forma. Y esta fe no es tuya. Esta fe es un regalo de Dios. Es decir, que aún la fe que las personas ofrecemos a Dios, esa fe no nace, escúchame bien por favor, esta fe no nace de nosotros. No somos salvos por nosotros, no somos salvos por las obras. ¿Qué vio en ti Dios? Nada. Y por eso tuvo que darte un regalo. ¿Qué vio Dios en ti? ¿Qué vio Dios en tu familia? ¿Qué vio Dios en el futuro? Nada. Y por eso, porque no puede salvarte. Él, por amor a sí mismo, para mostrar las riquezas de su gracia, Él quiso otorgarte un regalo, fe. Pero Mauricio, es que yo casi no tengo fe. Es que aquí no habla de si tienes mucha fe o si tienes poquita fe. Tu fe no es la seguridad. La seguridad, escúchame bien, la seguridad es Cristo. Él es tu puente seguro. Él es tu ancla segura. Un ancla detiene un gran barco, una gran embarcación. ¡Wow! Él es nuestra ancla segura. La salvación no viene como resultado de obras, somos salvos por la gracia. Es decir, que la salvación no es un premio para los que mejores se portan. Esa es la historia de Santa Claus. Si te portas bien este año, Santa Claus te va a traer un regalo. Eso le decimos a los niños. Pero esto no es así. Cristo no es Santa Claus. La salvación no es un premio por las buenas cosas que hayamos hecho. La fe no viene de esta raíz. La fe viene de Dios. Esto no es de vosotros. Esto es un regalo. Esto es un don de Dios. Debemos creer. Claro que sí. Esa es la orden para cada persona. Dios está llamando a personas y le está diciendo, arrepiéntete y cree. Dios las está llamando. Claro que sí. Tal vez usted está aquí en esta mañana porque Dios le está llamando. Dios le está llamando. Dios está llamando una y otra vez. Debes creer. Arrepiéntete. Cree en el Evangelio. Cree en Cristo Jesús. Pero esencialmente hay dos grupos de personas. Podemos encerrar a todas las personas en dos grupos. Los que creen en el Señor Jesucristo. Los que creen en el Evangelio. Y podemos encerrar a las personas, los que no creen. Y a todos Dios nos está llamando. Él está llamando a los hombres. Está diciendo, crean en mi Hijo, en Él tengo complacencia. En ustedes no tengo complacencia, pero si creen en mi Hijo, la justicia perfecta de Cristo, el vestido de Cristo,
Con ese vestido te vas a vestir. Crean en mi Hijo. Una versión dice, cuando ustedes creyeron, no significa que tienen un mérito por eso. Esto es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. Acompáñenme un momento, no pierda Efesios capítulo 2, pero acompáñenme un momento a Juan 3, 16 al 19. Juan 3, 16 al 19. Juan 3, 16 al 19. Vamos a leerlo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18. Una perfecta explicación de los dos grupos, los que creen y los que no creen. Versículo 18. El que cree, ¿qué dice? El que cree en él no es condenado. Esto sí es una buena noticia. El que cree en él no es condenado. Los que creen, el grupo de los que creen, el grupo de los que se le ha otorgado esta fe, este don de Dios, ellos no son condenados. Ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No es condenado los que creen. Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, no sea destruido eternamente en el infierno bajo la ira de Dios. Punto y coma. Pero, aquí sí tenemos un pero peligroso. Un pero que debe hacernos estremecer el alma. Un pero que debe mover nuestros cimientos. Pero el que no cree, wow, ya ha sido condenado. El que no cree, que no tiene evidencia de que Dios le ha salvado y que no cree. ¿Y por qué es condenado? Ahí está la explicación, la causa, la razón. Léala en el versículo. Porque no ha creído. Ese es el problema, que no ha creído. Puede decir que cree, pero con decir que cree no significa que crea. ¿Cuántas personas conoce usted realmente que dicen que creen en Dios, que creen en Jesús, pero su vida no es acorde a la Escritura? Se le salen de los dedos, de las manos, no le alcanzan la de los pies. Seguramente, porque el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Su vida no es un reflejo de Dios. Y este ha sido su peor pecado. Versículo 19. Y este es el juicio. Que la luz vino al mundo, Cristo mismo vino al mundo. Y los hombres, ¿qué pasó? No es que Dios los rechazó y le dijo, no vengan para acá. ¿Qué fue lo que pasó? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y déjeme decirle que usted pudiera estar en este lugar si no ha creído en el Señor Jesucristo y si su vida no tiene evidencias de que Dios ha traspasado su corazón de piedra y lo ha colocado como un corazón de carne. Porque estos hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas y no se querían acercar a la luz. Amaron más las tinieblas que la luz. Perderse literalmente significa en esta palabra perecer.
perecer completamente y enteramente y eternamente bajo la ira de Dios. Dios les ha dicho, crean en mi Hijo porque en Él tengo complacencia. Pero la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Podemos hoy compararnos con este versículo. Podemos ver si nuestra luz en realidad son tinieblas. Podemos ver si nuestras confesiones no son reales. No han creído en el unigénito Hijo de Dios. Recuerdo hace algunos años, me encontraba en el Sambil, creo que la situación estaba un poco diferente en Venezuela. Y habían unos extranjeros caminando en el Sambil. Yo los vi, yo dije, yo creo que son como americanos, gringos. Pero cuando me acerqué a escucharlos, resultó que su nacionalidad era italianos. Yo dije, wow, es la perfecta oportunidad para predicarle a un extranjero acerca del Evangelio. Y mirar si el Señor nos puede salvar. Busqué rápidamente en el celular cómo se decía Juan 3:16 en italiano. Quería acercarme a ellos de alguna manera. Dije, voy a acercarme a través de su propio idioma. Recuerdo que busqué, escuché la voz de Google y dije, sí, voy para allá. Me acerqué, pero me ignoraban. No querían escucharme. Me fui detrás de ellos como un loco mientras leía el texto en italiano, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ellos se voltearon, no hagas esto, por favor, no fastidies, no hagas esto. Y siguieron. Pero yo estaba desesperado porque estaban rechazando el Evangelio. Y Juan 3:16, versículo 18, me dice que los que no creen ya han sido condenados. Este es el juicio para ellos, ya han sido condenados. Si conoces esta palabra, si conoces la Escritura, sabes qué implica que una persona no crea. Sabes el dolor de ver que las personas no crean. Están ciegos. Se complacen en sus tinieblas. Y quería insistir. Fui a insistir. Por favor, escúchenme. Escúchenme, esto es un mensaje urgente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, me interrumpieron otra. Por favor, no hagas más esto. Vamos a llamar a seguridad, vamos a llamar a alguien del Sambil para que te saque, porque no queremos escuchar esto. Y yo les pregunté, pero ¿por qué no quieren escuchar esto? Me dijeron, porque tu Dios, porque tu iglesia nos ha robado. Se voltearon y se fueron. No entendí muy bien el contexto. Supongo que la iglesia católica, en Italia, en ese lado del mundo, ellos no veían su propia maldad. Veían la maldad de otros, pero no veían su propia maldad. Usted ve a Latinoamérica, gente queriendo buscar de Dios, quizás porque quieran un beneficio de Dios. Pero usted va al otro lado del mundo, a Europa, la gente no quiere escuchar de Dios. Se ofenden con estas palabras: Cristo, Evangelio, Dios. Y este es el juicio. No quienes pecaron contra ellos. Este es el juicio, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pues sus acciones eran malas. Y no creer solo significa una cosa: miseria espiritual. Si usted dice que cree, pero su vida no tiene evidencia de haber creído, usted se encuentra en esta mañana en miseria espiritual. Usted se encuentra abrazando tinieblas.
puedes tener las mayores riquezas, puedes ser exitoso, puedes tener una vida de felicidad, tu jardín puede estar floreciendo, tus hijos pueden estar prosperando, pueden tener salud, pero la ira de Dios estará en tu contra. La sonrisa de Dios no está contigo. Y esto no lo digo para asustarte, esto lo digo porque quiero que tu vida sea cambiada. La idea de nosotros no es ser rudo, pero queremos que la palabra corte nuestro corazón. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, no perezca. No sé si recuerda la historia de la barca. Llegó la tormenta, Jesús estaba durmiendo, totalmente relajado, feliz, descansando tal vez de su día arduo de trabajo. Y los discípulos estaban despiertos, luchando en contra de la tormenta, tratando de mover el mástil. Y la tormenta se intensificó y las olas eran muy grandes, se metía el agua en la barca. Y fueron desesperados a levantar a su maestro. Maestro, despierta, no te das cuenta que estamos pereciendo, no te das cuenta que el barco se está hundiendo, se está metiendo el agua. Perecemos, maestro. Y el maestro se levantó, los miró y les dijo: hombres de poca fe. Cayó al mar, cayó al viento, detuvo la tormenta, siendo Dios. Y estos hombres aprendieron una gran lección. No importaba si perecían allí, pero iba a importar si perecían y estaban delante de Dios. Estaban delante de este Jesús que puede dominar el viento, que puede dominar los terremotos, y que este Dios esté en tu contra, que este Dios, que esta ira de Dios esté en tu contra. Esto sí es perecer. Hombres de poca fe. Si hay un hombre en una barca que ha creído en Cristo Jesús y se levanta una tormenta y hunde esta barca y este hombre muere, ¿realmente pereció? No ha perecido, porque tiene una morada, tiene entrada al cielo. Sus pecados no le son contados, porque ha creído en el unigénito nombre Hijo de Dios. Quiero finalizar con la historia de John Harper, una historia similar. Quiero que usted la asocie así. Escuche la historia de este trágico día. El autor del artículo pregunta: ¿has visto la película del Titanic? ¿Te has emocionado con esa fascinante historia del Titanic? Esta película del Titanic habla de varios héroes, pero nada se dijo en esta película acerca de John Harper. Y él quizá fue el héroe más relevante que sufrió esta tragedia. El domingo 14 de abril de 1912, el día fatídico de aquel accidente del Titanic, el clima estaba agradable, el mar estaba en calma, y Harper estaba montado en el Titanic, y ese domingo él asistió al servicio de la iglesia para pasajeros del Titanic. Una persona allegada contó posteriormente que en la tarde de ese domingo vio a Harper hablar con las personas que estaban en el Titanic acerca del Evangelio. Él estaba predicando el Evangelio. El Titanic golpea contra un iceberg ese mismo día a las 11:40 de la noche. Cuando de repente se anunció una llamada: los pasajeros deben abandonar sus camarotes. Harper envolvió a su hija en una manta y le dijo que algún día volverían a verse. Y se la encargó a un familiar que
que viajaba con ellos. Los sobrevivientes luego informaron que cuando el Titanic comenzó a hundirse, Harper advirtió a las personas que estuvieran preparadas para morir. ¿Están preparados para morir? Harper se aseguró que su hermana y su hija estuvieran en un bote salvavidas mientras él continuaba compartiendo el evangelio con quienes quisieran escucharlo. Un sobreviviente recordó claramente haber escuchado gritar a Harper: mujeres y niños inconversos en los botes salvavidas. Harper luego corrió a lo largo de la cubierta suplicando a la gente que se volvieran a Cristo. Vuélvete a Cristo, arrepiéntete. Reuniendo a la gente a su alrededor en la cubierta, se arrodilló, levantó los brazos en oración. Cuando el barco comenzó a hundirse, John Harper saltó hacia las aguas heladas. Un informe dice que Harper, sabiendo que no podría sobrevivir mucho tiempo en el agua helada, se quitó el chaleco salvavidas y se lo arrojó a otra persona diciendo: necesitas esto más que yo. Finalmente, cuando comenzó la hipotermia, John Harper se hundió bajo las aguas y pasó a la presencia del Señor a la edad de 39 años. Un hombre transformado por la gracia de Dios. Pero esto no fue lo más importante de esta historia. Aquí no termina su historia. Cuando años después un joven escocés llamado Águila Webb se puso de pie en una reunión en Canadá, él dio el siguiente testimonio. Escúchelo, es corto, pero es conciso. Águila Webb se levantó y dijo: yo soy sobreviviente del Titanic. Cuando estaba a la deriva, solo en un mástil, esa noche horrible, la marea trajo al señor John Harper. Hombre, me dijo, ¿eres salvo? Yo le dije: no, no lo soy. Y él respondió: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Las olas lo llevaron lejos, pero luego, por alguna extraña razón, las olas lo trajeron de nuevo más tarde. Y John Harper me dijo: ¿eres salvo ahora? No, le dije, no puedo decir aún con certeza que soy salvo. Y John Harper volvió a decirme: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Poco después, John Harper se hundió. Y allí, solo en esa noche, en medio de un inmenso mar alrededor de mí, creí en el Evangelio, creí en Cristo Jesús. Yo fui, dice Águila Webb, yo fui el último convertido por la predicación de John Harper. Vea usted a un hombre que ha entendido la gracia, que ha entendido que perecer no es morir, que perecer no es tener una enfermedad, que perecer no es pelear en tu familia, que perecer no es no tener economía. Perecer es no creer en el Señor Jesucristo. Perecer es vivir en incredulidad. Perecer es decir con mi boca que soy cristiano, pero por dentro no soy cristiano. Harper no tenía miedo a morir. Él tenía miedo que los inconversos murieran sin Cristo. Se aseguró que su hija y que su hermana estuvieran en un bote y empezó a predicar el Evangelio. Aún cuando estaba en el agua no quería salvarse a sí mismo. Él sabía dónde iba. Pero él sabía que si había una persona a su alrededor, pudiera ser que no fuera cristiana, realmente iba a perecer. Tal vez no esa noche, tal vez la siguiente,
tal vez en 20 años, tal vez en 40 años, pero iba a perecer sin Cristo. Efesios 2, 8 al 9, léalo conmigo para cerrar, por favor. Versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Otra versión dice en el versículo 9, ustedes no se salvaron a sí mismos, su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no viene como resultado de obras, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. La salvación es del Señor. Cree en el Señor Jesucristo. Si crees en el Señor Jesucristo, no vas a perecer. Tu alma estará segura en Cristo Jesús. Oremos al Señor. Battery 74%. Galaxy Note 10 Giraffe.